En su testimonio anticipado, Daniel Salcedo asegura que conversó con Jorge Glass sobre su libertad y que pagó $150,000 para conseguirla. La Fiscalía abrió una investigación contra el ex juez Byron Guillén, mencionado por Daniel Salcedo, mientras que el Consejo de Participación lo dejó fuera del concurso para la Defensoría Pública. El presidente dispone que la comandancia de las Fuerzas Armadas y de la Policía se trasladen temporalmente a Manta para enfrentar el crimen organizado. El IES determinó que hubo un perjuicio de $6.7 millones en la venta del Hotel Quito, propiedad del Seguro Social, a una empresa china. En la penitenciaría del Litoral, los familiares de los presos piden ingresar alimentos tras el retiro del proveedor, pero solo les dejaron entrar latas de atún. Un bus interprovincial arrolló a paramédicos y personas que atendían un accidente en una carretera de Esmeraldas y dejó 2 muertos. La flamante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su lucha contra la pobreza, la violencia y el narcotráfico, tras obtener el 59% de los votos. Tras un mes de viaje, una sonda china aterrizó en la cara oculta de la Luna y recogerá muestras de la superficie para ser estudiadas. Hoy, con la pelota nacional. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Lunes 3 de junio, amigos, bienvenidos a una nueva semana de noticias aquí en Televistazo Estelar. Empezamos ya con la información. Hoy Daniel Salcedo dio su testimonio en el caso Purga. Reconoció que fue parte de la corrupción judicial e involucró a 8 jueces. También relató cómo junto a Jorge Glass negociaron el habeas corpus que les concedieron en el año 2022. Y Jacqueline Rodas escuchó su declaración. Este fue el despliegue de seguridad fuera de la Corte Nacional para la audiencia de testimonio anticipado de Daniel Salcedo, procesado en el caso Metástasis, pero que hoy habló ante el juez del caso Purga. Ingresó a la sala a las 9:30 de la mañana y durante 1 hora y 37 minutos contó todas las maniobras que hizo para retrasar audiencias o conseguir fallos favorables. Se refirió al polémico habeas corpus que en 2022 le concedió el juez de Portoviejo, Bani Molina, quien extendió la libertad solicitada por un condenado por asesinato a Daniel Salcedo y Jorge Glass, otorgándoles la boleta de excarcelación. Salcedo dijo que los pagos se acordaron en una reunión en Quito, donde Glass y Salcedo compartían prisión. Llegó Cristian Romero a la cárcel 4. Nos reunimos con Jorge Glass y yo, y nos indicó que él podía ayudarnos a salir contra entrega. Yo le pregunté cuánto era el costo. Me dijo que $150,000. Le pregunté cuánto era el costo del señor Jorge Glass y él me dijo que eso ya estaba encargado Virgilio. ¿Virgilio qué? No recuerdo el apellido, pero Hernán... Él dijo un señor Virgilio, el apellido Hernán, dijo no recuerdo, pero entre tantos temas yo entiendo que Fiscalía va a poder establecer quién es la persona exactamente que se reunió para sacar libre a Jorge Glass. Y Cristian Romero patrocinó a Daniel Salcedo para que salga en esta acción mediante uno de sus abogados y asimismo patrocinó al ingeniero Jorge Glass mediante otro de sus abogados para que se beneficie de esta medida. Por la evidente irregularidad con la que se otorgó ese habeas corpus, el sistema penitenciario se negó a liberarlos. Pero Jorge Glass y Daniel Salcedo insistieron en causas individuales. Glass consiguió que el juez Emerson Curipayo, ahora preso, le emita la boleta de excarcelación y salió en noviembre de 2022. Un mes después quedó libre Salcedo, gracias al juez Simón García de Manabí, también preso. Salcedo relató en su testimonio cómo negoció su salida en esa causa. Cristian Romero llegó meses después. Me indicó que ya había encontrado un juez. Yo le dije que cuánto era el costo. Me pidió $300,000. Yo le dije que estaba loco. Pagué $150,000. Yo obtuve mi libertad en diciembre. Salcedo tiene 6 procesos penales por delitos como delincuencia organizada, peculado, fraude procesal y lavado de activos. Dijo que no recuerda cuántos habeas corpus ha presentado porque fueron muchos. Involucró en total a 8 jueces que, dijo, pidieron o recibieron dinero para declarar su inocencia o concederle recursos. Habló de montos que van desde $2,000 hasta $300,000.
Mayra Salazar también rindió testimonio anticipado en el caso Purga. Amplió la información que ya dio en el caso Metástasis sobre cómo el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes manejaba la justicia en Guayas y el tráfico de tierras con su primo Fabián Alarcón como testaferro. Contó detalles de la manipulación del sorteo para que jueces afines a Muentes resuelvan el caso Banco del Pacífico, con el que ganó casi $4 millones en el proceso. Salazar también relató las maniobras de la expresidenta de la Corte de Guayas, Fabiola Gallardo, y reiteró que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército le pagó con favores una acción de protección que les representó una ganancia millonaria. La Fiscalía General abrió una investigación en contra del ex juez Byron Guillén por concusión, luego de las revelaciones de Daniel Salcedo en su testimonio anticipado. Fabiola Santana informa que acusó al ex magistrado de pedirle dinero a cambio de un fallo favorable. Fue un mal día para el ex juez de la Corte Nacional Byron Guillén. Este lunes fue mencionado en el testimonio anticipado de Daniel Salcedo y poco después la Fiscalía anunció que le abrió una investigación previa por su supuesta participación en el delito de concusión, por haber presuntamente solicitado dinero en el contexto de una causa de lavado de activos en la que él participaba como juez nacional. Se trata del caso de lavado de activos por el que eran procesados Salcedo, su hermano Noé y otras personas. En su testimonio, alias Bellito dijo que conoció al magistrado por un abogado y lo acusó de solicitarle dinero para ratificar los 2 fallos favorables que consiguió en primera y segunda instancia. Me dijo que efectivamente el caso estaba extremadamente fácil y que por la cantidad de $140,000 ellos iban a reafirmar el tema de lavado de activos. Yo le dije que por favor baje el valor. Me dijo que no. Entonces le dije que podía darle en 2 partes y aceptó. En una siguiente reunión en una ciudadela de Manta, Salcedo dijo que entregó lo acordado. Llevé los $70,000, se los entregué en billetes de 100 y él me mencionó que ya podía contar yo con eso, que estaba arreglado el asunto. No pudo pagar la segunda parte, pues en diciembre pasado salió la orden de prisión del caso Metástasis y huyó a Panamá. El señor juez se aprovechó de que yo estaba en Panamá y me dijo de que mande los 70. Le dije que ahorita se me complicaba y me sentenció en enero en el tema de lavado de activos. Salcedo pidió la devolución del dinero y según su testimonio, mediante cuentas de terceros, el ex juez transfirió $60,000. Los otros 10,000 no fueron entregados. El ex juez se pronunció en la cuenta X. Es absurdo lo indicado por el señor Salcedo, porque al contrario de lo que afirma, como juez no permití que el caso quede en la impunidad y eso es a lo que nos exponemos cuando actuamos correctamente. En esa publicación, el ex magistrado negó conocer a Salcedo y dijo que estará presto a colaborar con la Fiscalía. Byron Guillén anteriormente fue mencionado en el caso Metástasis. Manabí, el frente de batalla. Manta será el nuevo centro de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia de Policía. Este lunes, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo que dispone el traslado de sedes como respuesta a la crisis de seguridad que enfrenta Manabí. Ariana Bermeo con más detalles. El Frente de Seguridad del país ahora operará desde Manta. Es la disposición que el presidente Daniel Noboa dio a las Fuerzas Armadas y a la policía para encarar la ola de criminalidad que enfrenta Manabí. En el decreto ejecutivo 290 emitido este lunes se dispone que los ministerios de Defensa y del Interior se encarguen de ejecutar la decisión y definir qué autoridades de la Comandancia de la Policía y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas deben trasladarse a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. El decreto tiene una disposición única que delega a los ministerios de Trabajo y de Economía la coordinación logística para el cambio de las sedes. En el documento no se precisa el tiempo que el Frente de Seguridad estará en Manta, ni cómo se hará el traslado, ni el número de uniformados que estarán involucrados. La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, y el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, apoyan la decisión del mandatario.
Esto va a ser de manera inmediata, así que va a contar con todo el apoyo del municipio de Manta. Significará que se puedan articular acciones de manera directa y que pueden contar con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia de Manabí. La información se conoció en la inauguración del encuentro de seguridad frente a los grupos de delincuencia organizada que se llevó a cabo en Quito. El presidente llegó acompañado de la ministra del Interior, Mónica Palencia, y de la canciller Gabriela Sommerfield. Asistieron 9 expertos internacionales, al menos una decena de prefectos y alcaldes y empresarios. 3 muertos y 2 heridos dejó el ataque armado en un circo en Manta. En la balacera ocurrida este domingo fue asesinado el asambleísta alterno de Los Ríos, Cristian Nieto, y su esposa, Nicole Burgos, quienes eran parte de los organizadores del evento. Mira, ahí está, con boleto. Ya. Eran cerca de las 8 de la noche de este domingo cuando 2 sicarios abrieron fuego en un circo de Manta. Ocurrió mientras se realizaba una transmisión digital anunciando la función que estaba a punto de comenzar. Allí quedó grabado el momento en que decenas de personas corrieron para esquivar las balas. Según la policía, el ataque estaba dirigido a Cristian Nieto, asambleísta alterno de Los Ríos por Revolución Ciudadana y creador de contenido que era parte de la organización del espectáculo. Los asesinos ingresaron por detrás de las toldas del circo y dispararon contra él y su esposa, Nicole Burgos. ¡Una ambulancia! Ambos murieron minutos después de ser llevados a diferentes casas de salud. Otras 3 personas quedaron heridas, pero durante la madrugada una de ellas falleció. Se trata de un joven de 24 años que era parte del público. La policía señaló la mañana de este lunes que aún no se ha determinado la causa del ataque. Los criminales huyeron en un auto rojo y luego incineraron el vehículo en el cantón Montecristi. Cristian Eladio Nieto Vera, de 34 años de edad, consta con 4 procesos judiciales. Un proceso judicial en el 2018 por extorsión, otro en el 2018 por estafa, en el 2021 que tiene un archivo de una investigación previa y en el 2024 por intimidación. Esta mañana se observó un patrullero con 2 policías en el sector La Poza, noroeste de la ciudad, donde está instalado el circo. Mientras se conoció que colaboradores del asambleísta y su esposa acudieron al centro forense del cantón para retirar los cuerpos que serán trasladados a su natal Babahoyo, en Los Ríos. Y en las últimas semanas, un promedio de 4 personas son asesinadas por día en Manabí. Investigaciones de la Policía Nacional detallan que un cártel mexicano busca aniquilar a las mafias locales. Datos de investigación de la policía a los que Televistazo tuvo acceso indican que parte de la guerra criminal que se vive en Manabí es financiada por el cártel mexicano Jalisco Nueva Generación. Su objetivo es el grupo Los Choneros o cualquier otro aliado local al cártel Sinaloa y tener el control del traslado de cocaína. Los crímenes que la policía atribuye a este grupo tienen 2 características. Los sicarios usan fusiles de guerra de hasta 600 metros de alcance y luego de los asesinatos, los carros son incinerados para no dejar rastro. Además, Televistazo conoció que en algunos casos llegan a Manabí extranjeros específicamente para ejecutar el hecho y enseguida abandonan el país. Las cifras confirman que Manabí es una de las 3 provincias donde las muertes violentas se mantienen al alza. Del 1 de enero al 3 de junio de 2023 mataron a 320 personas. En el mismo periodo de 2024 subió a 372. 4 de cada 10 sicariatos se dan en Manta. En el 2023 fueron 98 crímenes y en el 2024 150. Es la creación de una brigada investigativa Manabí. Está conformada por las mejores capacidades de talento humano y sobre todo tecnológicas y logísticas de la Policía Nacional para dar una respuesta. Pero ni esa brigada ni el estado de excepción frenan las muertes. Solo en los últimos 10 días se reportaron 44. El 98% de los sicariatos está relacionado al tráfico de drogas. La policía argumenta que los operativos realizados no solo buscan desarticular a los choneros, sino a todas las redes criminales. Ha permitido el tema de un fraccionamiento de otro grupo terrorista que es contrario a los choneros en Manta, específicamente los Lobos, los cuales a través de su fracción denominada Los Pepes han causado eventos múltiples.
Manabí tiene al menos 22 playas que, además de dar acceso directo al Océano Pacífico, tienen conexión a vías en buen estado, lo que facilita el traslado de droga. La mayor cantidad de pescadores detenidos con cocaína en alta mar son de esa provincia, que también es un punto de partida de avionetas cargadas de alcaloide. Según las autoridades, son características que llaman la atención de los narcos. Sheinbaum, heredera incondicional. México hizo historia este domingo al elegir a la primera mujer presidenta. Los resultados del escrutinio en el Instituto Nacional Electoral consolidan el triunfo de Claudia Sheinbaum del partido oficialista Morena con 59,17% de los votos. En segundo lugar queda Xóchitl Gálvez de la alianza opositora con 27,86% y el tercer lugar es para Jorge Álvarez Maínez del Movimiento Ciudadano con 10,4%. Andrea, ¿tienes más información? Así es, Claudia Sheinbaum recibió los resultados en la capital mexicana y se reunió con miles de seguidores en la Plaza de la Constitución. Dijo que su gobierno continuará con políticas de austeridad y lucha contra la corrupción. Además, agradeció a su antecesor Andrés Manuel López Obrador en el liderazgo político del país. Pedro Jiménez con los detalles de la jornada. Pasada la medianoche, Claudia Sheinbaum se unió a miles de ciudadanos que estaban concentrados en la Plaza de la Constitución en el centro de Ciudad de México. Aquí, su primera promesa luego del triunfo. Me comprometo a que no les voy a defraudar. Es la primera mujer presidenta de México y desde la campaña ha anunciado que su gobierno dará continuidad a las políticas del presidente López Obrador, con énfasis en lo social. Seremos austeros. No regresarán la corrupción ni los privilegios. No va a regresar el avión presidencial, ni las pensiones expresidentes, ni el Estado Mayor presidencial. Además, Claudia Sheinbaum quiere convertir al país en una potencia educativa, científica y de la innovación. Su plan de seguridad domina otros ejes con atención en el fortalecimiento de la Guardia Nacional y reformas al Poder Judicial, así como desalentar el reclutamiento de la población joven por parte del crimen organizado. La elección del domingo consolidó al partido Morena como primera fuerza política. Además de la presidencia, han ganado la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Tienen 25 de las 32 gobernaciones, incluido el gobierno de la capital mexicana, que lo ganó su copartidaria Carla Brugada, que también estuvo en la tarima. El escrutinio está por concluir, va por arriba del 97% y Claudia Sheinbaum suma más de 32 millones de votos. Es ya la presidenta más votada en la historia de México, superando los 30 millones que recibió López Obrador en 2018. Felicito a Claudia Sheinbaum. Ha dicho que terminado su periodo se retirará de la vida pública y considera que su misión estará cumplida cuando le entregue el poder el 1 de octubre. Familiares de los privados de libertad ingresaron 448 latas de atún y 12 de sardina para la alimentación de los casi 5.000 presos en la penitenciaria del Litoral en Guayaquil. Grupos de derechos humanos buscan ahora donaciones con la ayuda de colectivos religiosos, informa Bessie Granja. Al mediodía de este lunes, un grupo de familiares logró recolectar 448 latas de atún y 12 de sardinas para la alimentación de los 4.881 presos de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. La medida se tomó luego de 3 días desde que el proveedor de alimentos dejara de brindar este servicio en 10 cárceles de Guayas, que abarcan una población de 12.669 reos. Recolectamos lo que pudimos, porque todos los familiares bien saben que aquí todos no viven aquí cerca. Según el Comité Permanente de Derechos Humanos, CDH, es lo único que pudieron ingresar por pedido del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI, que hasta esta mañana no les explicó cuál será la logística de recepción de víveres. No están dejando pasar comida. Yo he venido sábado y domingo y me dicen que no puedo pasar comida. Puesto que en este centro carcelario, aseguran los parientes de los presos, no se pueden preparar alimentos. No hay cocinas, no hay nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo van a cocinar?
Este martes se tiene previsto que el colectivo CDH gestione con la Iglesia Católica la posibilidad de ingresar otro tipo de alimentos. Madres de los presos también solicitaron el acceso de medicinas. Le he traído aguasquicilina, le he traído leche, le he traído Nutricalcin, Digeril. El Comité Permanente de Derechos Humanos presentará una medida cautelar por la suspensión de comidas en 10 cárceles de Guayas, que se suman a otros 20 centros en el país, donde los reos se alimentan únicamente de las donaciones de familiares y organizaciones religiosas. El pasado 2 de mayo, un juez de lo civil de Quito dictó medidas cautelares en favor de las personas detenidas, pero hasta la fecha el SNAI no encuentra la solución a los problemas de comida. La Procuraduría del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social determinó que hubo perjuicio en la venta del Hotel Quito al consorcio chino Road and Bridge Corporation. La transacción se llevó a cabo en el gobierno de Rafael Correa. Carla Delgado amplía el tema. Hace 8 años se vendió el Hotel Quito a la empresa china Road and Bridge Corporation durante el gobierno de Rafael Correa y recién ahora se investiga. Esto a pesar de que la negociación desde el principio fue cuestionada por presuntas irregularidades que han dado lugar incluso a una denuncia en la Fiscalía. La actual administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social determinó que hubo un perjuicio de 6.7 millones de dólares. El informe de la Procuraduría del IES reveló que el Consejo Directivo de la Seguridad Social de ese entonces, presidido por Richard Espinosa, autorizó la venta por 37.5 millones de dólares. Sin embargo, fue vendido en 30.8 millones, según explica Eduardo Peña, presidente del directorio del IES. Un perjuicio que no estaba de acuerdo con las directrices del Consejo Directivo de aquella época. Y eso parece que va a tener responsabilidades penales contra la persona que decidió hacer la venta. El IES presentará la denuncia en la Fiscalía esta semana. El objetivo es recuperar ese activo para que vuelva a la seguridad social. Pero ¿qué tan posible es que el Hotel Quito sea devuelto al Instituto Ecuatoriano? Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción que denunció en 2020 esa venta calificada de fraudulenta, dice que sí hay una vía legal. Según él, hay más datos que ahora se conocen, que ayudan a sostener que la negociación del hotel fue ilegal. Tenemos información de que no se produjo el pago total al que estaba obligada la empresa china, primer elemento, y un segundo elemento. En caja del hotel existían fondos por montos muy elevados que ni fueron al IES, que no quedaron en la empresa china. Todo aquello es motivo de una indagación exhaustiva y todo aquello no hace sino demostrarnos cómo se configuró un negocio proclamado desde una sabatina y ordenado desde una sabatina por el expresidente Correa. El Hotel Quito fue vendido en 2014 en una subasta pública a la empresa china que, para sorpresa de muchos, fue la única ofertante. La refinería de Esmeraldas sufre un nuevo daño. Una de las 2 unidades de vacío de esa planta dejó de operar, pero la estatal garantiza el suministro de combustibles en el país. Francisco Garcés tiene más información. La refinería de Esmeraldas trabaja a medio gas. La unidad de vacío número 2 está parada. Esa planta tiene 2 de estas unidades y la dañada producía parte de las naftas para elaborar gasolinas, combustible para aviones, gas de uso doméstico y residuos para producir asfalto. El daño aún está en evaluación, pero esa unidad no volverá a funcionar a corto plazo. La petrolera estatal asegura, no obstante, que el suministro de combustibles está garantizado. El daño fue detectado el 13 de mayo, una vez que concluyó el mantenimiento de una de las unidades que recibe y hace el primer procesamiento de crudo. Cuando esa planta arrancó, no lo hizo la unidad de vacío. Petroecuador espera tener esta semana un informe completo para conocer las causas del daño y saber cuánto tiempo tomará repararlo. En un comunicado, la petrolera anunció que mientras tanto trabaja con sus unidades de transporte y de comercio nacional e internacional para garantizar que no faltará combustibles. En otras palabras, va a importar. La refinería de Esmeraldas produce el 60% de los combustibles nacionales, pero su producción se ha ido reduciendo debido a los constantes daños que sufre su infraestructura. Entre enero y abril, la producción cayó en 20%.
pasó de 100.000 barriles a 80.000 barriles diarios de combustibles. A pesar de estas circunstancias, el gobierno declaró desierto el 15 de mayo el concurso de ofertas del proyecto para repotenciar esa refinería con una inversión privada de $2.300 millones. Funcionarios palestinos en la Franja de Gaza reportan 40 muertos y más de 150 heridos en ataques israelíes desde el domingo, mientras que Israel da por muertos a 4 rehenes. El vocero del ejército asegura que milicianos de Hamás los asesinaron y retienen los cuerpos, informa Pedro Jiménez. Las operaciones militares de las fuerzas de defensa de Israel en el centro y en el sur de la Franja de Gaza se incrementan desde el fin de semana. Bombardeos aéreos movilizan a centenares de civiles. Unos huyen, otros van en auxilio de sobrevivientes y la situación presiona a los pocos hospitales con capacidad de atender a los afectados. Aquí reportan 40 gazatíes muertos y al menos 150 heridos desde ayer, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, organismo controlado por Hamás. Mientras tanto, el vocero del ejército israelí, Daniel Hagari, anuncia que otros 4 rehenes capturados el 7 de octubre están muertos y que sus cuerpos están en manos de la organización terrorista. Se trata de Amiram Cooper, Joram Metzger, Nadav Popelwell y Haim Peri. Israel dice que estaban juntos y que fueron asesinados por Hamás en la época en que Israel hizo una ofensiva contra la ciudad de Han Yunis, que saben que están muertos por informes de inteligencia y que ya se lo han comunicado a los familiares. Ayer trascendió que Israel había aceptado un acuerdo para un cese al fuego que permitiera la liberación del resto de rehenes, pero hoy Benjamín Netanyahu ha dicho que eso no es cierto, que no están de acuerdo con ninguna propuesta que deje a Hamás con alguna capacidad militar o de gobierno. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en entrevista exclusiva con la cadena de noticias Fox que está bien si el juez lo envía a la cárcel o a arresto domiciliario, que no tiene miedo y que le pidió a su abogado que no le esté rogando nada al juez de la causa. Trump dijo también que si bien son cosas que pueden pasar, el público no lo soportaría, que los votantes no lo van a aceptar. Además, pidió al Partido Republicano mantenerse junto a él en este caso, que una vez más aseguró que tiene su origen en el gobierno de Biden. Intensas lluvias en el sur de Alemania provocan inundaciones en la región de Baviera. Zonas urbanas y rurales están afectadas y la presión del agua ha causado la rotura de muros, anegando caminos. Decenas de casas han sido evacuadas y organismos de rescate han salvado a varias personas con helicópteros. Hasta ahora se reporta la muerte de un bombero durante operaciones de salvamento y de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cuando los niveles de agua, que llegaron a 6 metros de altura, empezaron a bajar. El canciller alemán Olaf Scholz, con otros funcionarios de gobierno, visitó esta mañana sectores donde miles de residentes quedaron damnificados. El servicio meteorológico ha advertido que las lluvias se van a mantener. China envió una segunda sonda que aterrizó con éxito en la cara oculta de la Luna. El módulo comenzará a recoger muestras de la superficie y su misión incluye traerlas a la Tierra para su estudio. Ileana Suárez con los detalles. Un nuevo alunizaje exitoso en la cara oculta de la Luna ocurrió este domingo. La sonda china Chang'e 6 llegó con un módulo de aterrizaje equipado con múltiples sensores para medir la distancia y la velocidad e identificar obstáculos en la superficie lunar. El módulo llegó a la denominada cuenca del Polo Sur Aitken en un lento descenso vertical. Se acercó a la superficie, apagó el motor y alunizó con ayuda de un sistema de amortiguación. Los científicos señalan que el sitio del descenso tiene 13 kilómetros de profundidad y 2.500 kilómetros de diámetro y que es ideal para la exploración y las comunicaciones. Aunque la sonda tiene incorporado un programa que le permite tomar decisiones de forma autónoma, lo que reduce la necesidad de controlarlo desde la Tierra. Es la segunda vez que una misión china alcanza con éxito la cara oculta de la Luna. Completó esa hazaña por primera vez en 2019 con su sonda de prueba Chang'e 4. La misión tiene por objetivo tomar muestras geológicas de la superficie lunar y traerlas de vuelta a la Tierra el 25 de junio. Esta información servirá para complementar datos para el programa de un viaje tripulado a la Luna en 2030.
Pero antes lo harán los estadounidenses con la tercera fase de la misión Artemis, prevista para 2026. Un tren del metro de Quito fue vandalizado por 3 hombres que pintaron grafitis en la parte exterior. La policía investiga el hecho que ocurrió la noche de ayer. Más detalles con Carla Delgado. El metro de Quito no deja de ser noticia. Este domingo uno de sus trenes fue vandalizado. La imagen de la unidad llena de grafitis circuló rápidamente por redes sociales. 3 personas activaron una de las palancas de emergencia para detener la unidad y en cuestión de segundos, según el gerente del puesto central del control Ramón Bedoya, vandalizaron uno de los vagones. Una vez que se activa, el tren tiene cámaras. Desde PCC tenemos un circuito cerrado de televisión bastante robusto y bastante confiable que nos permitió actuar de manera inmediata. Tengamos en cuenta también es que lo hacen muy rápido. Esta gente son expertos por lo general. Y es una situación que se ha presentado en varios metros del mundo con altos niveles de seguridad. Esto ocurrió cerca de las 9 de la noche, entre la parada de Solanda y Morán Valverde al sur de Quito. Las 3 personas huyeron y además violentaron una de las salidas de emergencia. El metro de Quito tiene bien asegurada su infraestructura. Todos los bienes del metro de Quito están asegurados. Y cuando esto sucede, de una vez se activa la aseguradora y se procede. Este vandalismo es cuestionado por la veeduría del metro, que dice que no es la primera vez que se vulnera el sistema de transporte, a pesar de que cuenta con 700 cámaras y controles a los usuarios. Esa veeduría dice haber solicitado información sobre los contratos de seguridad a la empresa del metro de Quito desde hace algunos días y que no ha logrado tener información. Y ahí nos deberían decir si hay un contrato de seguridad privada. ¿Qué pasó con la seguridad privada, cierto? Por otro lado, hay que decirle a la Policía Nacional cuántos miembros de la Policía Nacional están en cada parada para poder actuar con rapidez y agilidad. La denuncia ya está en la Fiscalía. El delito por dañar un bien público se castiga con cárcel de 3 a 6 meses. La pena aumenta incluso a 3 años si a causa del daño se paraliza el servicio. El Frente de Seguridad modificará la estrategia en la segunda semana de intervención en las 7 provincias en estado de excepción. La semana pasada se atacó a la banda criminal Los Choneros con la detención de sus cabecillas. Paul Romero con el seguimiento de estas intervenciones. El gobierno cambió el mecanismo y hasta el lenguaje para informar sobre los resultados del Frente de Seguridad. Este lunes los ministros de Defensa y del Interior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el comandante de la Policía, presentaron lo que el gobierno denominó el primer informe de guerra. En 30 minutos las autoridades difundieron un video y diapositivas con la información estadística de muertes violentas, homicidios, secuestros, liberaciones. Según los funcionarios, la guerra declarada a los grupos terroristas la está ganando el Estado. El informe fue un resumen de las operaciones realizadas la semana pasada, que según el comandante de la policía fue una de las más productivas desde la declaratoria de conflicto armado interno. Las muertes violentas se redujeron, según dijo, de 163 en la última semana de mayo de 2023 a 127 en este año. Detuvieron 65 cabecillas de 4 organizaciones criminales, choneros, lobos, águilas, tiguerones, y abatieron a 11 terroristas. Esto no significa que estamos bien. Vamos a continuar trabajando como bloque de seguridad. Para esta semana, el Frente de Seguridad analizará una nueva estrategia para intervenir en las 7 provincias y un cantón en estado de excepción, porque las bandas criminales están ingresando a los domicilios por sus víctimas, un hecho inédito y sin precedentes según ellos. Que sí existe un conflicto armado interno y de que nuestro país está en guerra. No es solamente la lucha contra un delincuente, contra un extorsionador, contra alguien que roba una billetera. El bloque de seguridad también reforzará las operaciones en la frontera norte, por donde ingresa la droga al país. 2 personas murieron y una resultó herida tras un doble accidente de tránsito en el sector El Zapotal Bajo, en Esmeraldas. Ocurrió cuando los heridos de un primer siniestro eran atendidos en la calzada. Elena Velasco con más detalles de lo que pasó. El doble siniestro ocurrió en el sector Zapotal Bajo, en la vía 20 que conecta Esmeraldas con Quinindé. Cerca de las 9:30 de la mañana de este lunes, 2 hombres a bordo de una moto chocaron contra la parte posterior de un camión y quedaron heridos sobre la calzada.
90 minutos después, mientras 2 socorristas del Ministerio de Salud, junto a otros 4 moradores del sector, atendían a los afectados, un bus interprovincial los embistió. El conductor de la motocicleta, de 27 años, y una mujer de 69 fallecieron. Que ellos no debían haber abierto el pase de los carros hasta que no subieran a los chicos heridos a la ambulancia. El otro ocupante de la moto fue internado en el Hospital Padre Alberto Buffoni, en Quinindé. La policía señaló que el conductor del bus fue detenido. En el Hospital Público Monte Sinaí, uno de los más grandes del país, se instalará un mini cuartel. La iniciativa busca evitar que se cometan delitos como por ejemplo el ingreso de drogas y armas, porque ahí se atiende a un promedio de 130 presos cada mes, informa Merlin Ochoa. El Hospital Público Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil es uno de los más grandes del país y desde hoy es el primero con un centro policial con capacidad para 16 uniformados. Por su cercanía al complejo carcelario de la ciudad, al mes atienden un promedio de 130 presos, algunos de alta peligrosidad, lo que ocasiona que miembros de las organizaciones narcocriminales inmediatamente rodeen la casa de salud. Hemos procedido ya a la detención de varias personas que han tratado de ingresar sustancias estupefacientes prohibidas aquí a este centro. De igual forma, se ha realizado el decomiso de armas de fuego en la parte exterior. Hemos tenido, cuando ingresan PPLs del centro de rehabilitación, hemos tenido amedrentamiento de motocicletas que vienen acá al lugar con armas de fuego. En este mini cuartel que se construyó en un área destinada para desechos médicos, los agentes tendrán fusiles y trabajarán con información de otros grupos policiales que les permitirá identificar cuando ingresen pacientes de alguna de las 4 bandas que operan en el sector. El código plata, que en otros hospitales se activa en el momento en el que es hospitalizado un delincuente, aquí se aplicará permanentemente y en áreas críticas también estarán los policías armados. De este centro médico el pasado 10 de mayo se fugaron 2 reos, ambos con sentencias por asesinato. Según información de la policía, los presos amenazaban a los médicos para que no les den de alta. Por ello, desde ahora este documento solo tendrá el sello de la institución y no el nombre del doctor. El Hospital Monte Sinaí, que cuenta con 493 camas, atiende a diario un promedio de 1.400 pacientes. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, compareció vía telemática para rendir su versión en la investigación contra su hijo. Sin embargo, se negó a contestar preguntas porque no se le aclaró si fue llamada como testigo o sospechosa. Fabiola Santana con los detalles. Hoy a las 10:30 de la mañana estaré conectada a través del link que me ha enviado el fiscal. Tal y como lo anticipó en Ecuavisa, la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, se conectó vía Zoom para rendir su versión desde Tel Aviv en el caso de oferta de tráfico de influencias que investiga a su hijo Francisco Barreiro. Lo hizo en el tercer llamado de fiscalía y se negó a responder preguntas. La segunda mandataria pidió al fiscal del caso, Carlos Alarcón, que le aclare si fue convocada en calidad de testigo o de sospechosa. La fiscalía ratificó que tiene la potestad de llamar a cualquier persona a rendir una versión. La respuesta no satisfizo a Abad y ella se limitó a decir que no conoce detalles de la investigación más allá de lo que se publica en redes sociales y medios de comunicación y se acogió al silencio, por lo que la diligencia duró apenas 10 minutos. La investigación contra Francisco Barreiro, hijo de Abad, se da por la supuesta oferta de cargos en la vicepresidencia de la República. La Fiscalía podrá hacer vinculaciones hasta el 19 de junio cuando termina la instrucción fiscal. Tanto la investigación del hijo de la vicepresidenta como el llamado para que ella rinda versión se da en medio de la pugna entre los mandatarios. En entrevista en el espacio Contacto Directo, esta mañana Verónica Abad ratificó que no dará un paso al costado. A la par, el gobierno busca una vía legal para evitar que asuma la presidencia. Considera que la consulta que planteó el Ejecutivo a la Procuraduría para que Daniel Noboa no tenga que ausentarse para hacer campaña por la reelección atenta contra la democracia. Luisa María Heredia con el informe.
Para la vicepresidenta Verónica Abad, quien cumple funciones como embajadora en Israel, la consulta que planteó el gobierno a la Procuraduría General del Estado sobre si Daniel Noboa debe o no pedir licencia para candidatizarse otra vez a la presidencia, en vista de que llegó a Carondelet luego de la muerte cruzada, es un golpe directo a la democracia. Es una forma impresentable completamente de atropellar abiertamente a las normas y a la Constitución que nos rige a nosotros como servidores públicos, sobre todo gobernantes. El equipo jurídico de la presidencia trata de encontrar una vía legal para evitar que Abad reemplace a Noboa. Para eso recurrió a la Procuraduría y este organismo a su vez al Consejo Nacional Electoral, que debe emitir un criterio jurídico. También a la Corte Constitucional y al Legislativo. Va a buscar todos los mecanismos que sean posibles para que yo no llegue a la presidencia en el orden natural constitucional. Porque no es mi querer, no es que yo quiero por capricho y me aferro. El pueblo ecuatoriano me dio, es una responsabilidad que yo tengo con el pueblo ecuatoriano, de seguir haciendo lo que me encomendó. Abad insiste en que esa búsqueda constante de cómo sacarla del cargo la ha convertido en víctima de persecución política por parte de Noboa y su gabinete. Usan a una secretaria de comunicación para llamarme corrupta y que he estado en escándalos de corrupción. Yo le pregunto a ella cuáles. Sale un viceministro a decir que yo soy de temor, que voy a deshacer la cúpula de las Fuerzas Armadas. Y lo dijo la señora Jacome, que ellos no están con todas las fuerzas sobre mí. Están todos sobre mí para que esto acontezca. Cuando el pueblo ecuatoriano paga sus sueldos para que puedan trabajar por los ecuatorianos. La vicepresidenta hace un llamado a los entes de control. Le pide a la Asamblea y a la Fiscalía revisar el accionar de los funcionarios públicos que han dedicado buena parte de sus recientes apariciones a posicionar un mensaje que, según considera, atenta contra ella y la Constitución. La audiencia de vinculación y formulación de cargos en contra de 13 nuevos implicados por delincuencia organizada en el caso Purga fue suspendida a última hora la tarde de este lunes. Los abogados de los involucrados señalaron que no fueron notificados con 72 horas de anticipación para preparar la defensa. El juez de la Corte, Javier de la Cadena, convocó para mañana a las 8:30. La Fiscalía vinculará a 4 ex jueces de la Corte Provincial de Guayas, 6 funcionarios del Consejo de la Judicatura y 3 oficiales del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El Consejo de Participación Ciudadana resolvió que Hugo Landívar, uno de los integrantes de la terna que presentó la Corte Nacional de Justicia para elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, no cumple con los requisitos. La nominación de Landívar incluso fue cuestionada desde el principio. Veamos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, tiene 3 días para completar la terna para elegir al vocal principal del Consejo de la Judicatura, es decir, al próximo titular del organismo. Esto debido a que uno de los nombres que postuló 2 semanas atrás no cumple con los requisitos. Se trata de Hugo Landívar, tercero de la lista enviada al Consejo de Participación Ciudadana. Según la comisión técnica que revisó la documentación de los postulantes, Landívar no cuenta con certificaciones que acrediten toda su experiencia profesional o de docencia en materias afines a las funciones a realizar por un periodo mínimo de 10 años. Por eso el Consejo dispuso por unanimidad notificar a la Corte sobre la necesidad de cambiarlo. Landívar es experto en Derecho Constitucional, profesor universitario y abogado en libre ejercicio. Su nominación fue cuestionada desde el principio por su vinculación con ADN, Acción Democrática Nacional, la agrupación política de gobierno. Al momento de la inscripción del movimiento, Landívar aparecía como coordinador, pero renunció inmediatamente después que se conoció su inclusión en la terna. Según indicó Hugo Landívar a Televistazo, no tuvo el tiempo suficiente para juntar los papeles que eran necesarios. Aceptó la decisión del Consejo y agradeció a la Corte por haberlo considerado. Sobre los otros 2 postulantes, Telmo Molina, quien está primero, y Nubia Martínez, que es quien le sigue, la comisión determinó que no tienen prohibiciones ni están inhabilitados para ejercer el cargo. Por tanto, sus nombres se pueden mantener en la terna. El Consejo de Participación Ciudadana descalificó a 2 participantes del concurso de defensor público y aceptó la renuncia de otro. La Asamblea empezó ya una investigación sobre las denuncias en torno al proceso de selección, como le informa Patricio Díaz.
Los 3 mejores puntuados para defensor público quedaron fuera del concurso. El Consejo de Participación Ciudadana decidió este lunes aceptar la renuncia del postulante Daniel Frías, quien era el mejor puntuado, luego de que se conoció que tenía a su nombre un vehículo relacionado con Leandro Norero y otros procesados en el caso Metástasis. Los consejeros además decidieron descalificar a Byron Guillén Zambrano, el segundo mejor puntuado. El Consejo lo hizo porque su información sobre su ejercicio profesional es contradictoria. Jorge Ballesteros, el tercero en el concurso, también fue descalificado, porque según el organismo presentó supuestos documentos falsificados. Hay un informe sobre la cuarta aspirante Inés Romero y el quinto, Wilson Guillermo Ortega, juez del Tribunal Contencioso Electoral. Según el Código de la Democracia, los miembros de este organismo no pueden participar en este tipo de concursos. Ortega es el juez que debe proponer al Pleno del Tribunal si el movimiento Construye debe ser o no eliminado de la lista de organizaciones políticas. Esta tarde, 4 de los consejeros se presentaron ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Joana Verde Soto fue cuestionada por las fotografías en las que aparece junto a uno de los postulantes. Ella negó haber conversado con él sobre el concurso. Lo que hice fue saludar y retirarme. Eso fue todo. Los consejeros han insistido en que las acciones judiciales y las recusaciones no permiten que el concurso concluya. FMI, receta de sentido común. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contempla varias medidas para alcanzar un superávit fiscal del sector público en 2028. Control del gasto, transparencia y auditorías son varios de los ejes del plan firmado con el organismo internacional, como lo informa Francisco Garcés. El gobierno se impuso metas a cumplir para que el Fondo Monetario Internacional acepte prestar $4.000 millones al Ecuador en los próximos 4 años. El conjunto de sus planes tiene un objetivo para el 2028, pasar de continuos déficits fiscales a un superávit del 0,6%. Fuera de las medidas económicas y tributarias, el gobierno se compromete a reordenar el gasto y controlar la corrupción. Una de las medidas es contener el gasto en salarios. Las contrataciones se centrarán en la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad. La carta de intención no dice que no habrá contrataciones en otras áreas, pero sí que habrá límite. Nadie en el sector público ganará más que el presidente y anticipa que si hay aumentos salariales deberán estar atados a la inflación. En el presupuesto 2024 se destinan $9.800 millones para sueldos y salarios. Es el 34% de lo que gasta el Estado. Y si bien es el punto de referencia en el acuerdo, no especifica cómo se reducirá ese porcentaje. Esa política se complementará con el control de compras públicas. Las de salud, por ejemplo, serán al por mayor, catalogadas y estandarizadas. Y el Subsistema Nacional de Control estará listo en diciembre. El gobierno ofrece también una política para transparentar el gasto y evitar el conflicto de intereses y asume que la Asamblea aprobará la ley para prevenir el conflicto de intereses. El mecanismo será publicar las declaraciones de bienes de las personas políticamente expuestas para saber quiénes son los beneficiarios finales de los contratos con el Estado. Estos son parte de los compromisos de transparencia y control que el gobierno firmó con el FMI para reducir los gastos del Estado. Y hasta mediados de noviembre, el gobierno deberá presentar al Fondo Monetario Internacional el plan para sustituir los tributos temporales por otros permanentes de alta eficiencia recaudatoria. Actualmente, los únicos impuestos temporales vigentes son los que pagó la banca y los que deben cancelar las empresas. No es el punto más desarrollado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero allí está y tiene relación con los impuestos. Y hay algunas observaciones que llaman la atención. Primero, porque el organismo internacional calcula que el impacto del incremento de 3 puntos del IVA y de las contribuciones temporales, así como del incremento del impuesto a la salida de divisas, será de $2.200 millones en 2024, una cifra superior a los cálculos iniciales del gobierno. Luego, el Fondo Monetario Internacional indica que para garantizar la sostenibilidad fiscal a mediano plazo se necesitan esfuerzos adicionales, sostenidos, y se refieren particularmente
particularmente a la sustitución de los impuestos transitorios por impuestos permanentes de alta eficiencia recaudatoria. El gobierno dejó constancia expresa de su voluntad a tomar cualquier medida adicional direccionada al cumplimiento de los objetivos del programa. En los actuales momentos, los únicos impuestos transitorios son los que se aprobaron en febrero en la ley para enfrentar el conflicto armado. Allí, a más de incrementar en 3 puntos el impuesto al valor agregado, se crearon 2 tributos a los que se llamó contribuciones especiales. El primero para las empresas, que consiste en una contribución especial del 3.25%, se lo cobrará en 2024 y 2025 y se prevé recaudar $652 millones. El otro es la contribución sobre las utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito. La tasa va entre el 5 y el 25% y apunta a recaudar $146 millones. Aunque el Fondo Monetario no hace referencia expresa a estos tributos, son los únicos impuestos temporales vigentes. El organismo señala que hasta mediados de noviembre se deberá presentar el plan relativo a esta reforma que el gobierno se comprometió a sacar adelante. La alineación de la Luna con 6 planetas es parte de los eventos astronómicos que se verán en Ecuador. Se podrá apreciar durante la primera semana de junio, como informa Vanessa Robles. La alineación de Mercurio, la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno es el fenómeno astronómico que brillará en el espacio durante la primera semana de junio, sostiene National Geographic. El desfile de cuerpos celestes será más visible alrededor de las 5:30 de la mañana, justo antes del amanecer. Sin embargo, según el Observatorio Astronómico de Quito, además de la Luna, solo 2 de los 6 planetas se podrán apreciar a simple vista desde Ecuador, Marte y Saturno. El fenómeno comenzó esta madrugada y continuará hasta el viernes, mientras los cuerpos se distancian. Para observar Urano y Neptuno, es necesario usar telescopios. Asimismo, desde las 4:30 de la mañana del 4 de junio, se podrá observar desde Ecuador la conjunción de la Luna, Júpiter y Mercurio. Su punto máximo será el 5 de junio, cuando los cuerpos celestes formarán una línea recta, mientras que el 6 de junio se registrará la alineación entre la Luna y Venus, algo que ocurre con mayor frecuencia. Este fenómeno se podrá observar a simple vista desde Ecuador a las 5:20 de la mañana. La alineación ocurre cuando las órbitas de varios planetas coinciden un lado del Sol al mismo tiempo. La próxima alineación de 5 planetas se prevé para el 2080. De martes 4 de junio, según el INAMI, la radiación ultravioleta será muy alta en la provincia de Pichincha y en la costa, en Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro. También en Loja y las Islas Galápagos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde. Tomen precauciones. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estarán la vicepresidenta Verónica Abad para responder los temas que hoy quedaron pendientes. También Diego García Sayán, miembro de la Misión Internacional de Observación en el concurso para la renovación de la Corte Nacional de Justicia, que la Judicatura borró y va de nuevo. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a partir de las 5:55 de la mañana. Buenas noches.